Hola, muy buenos días. Soy Ana Calleja y en esta ocasión les voy a hablar de entrevista de trabajo. ¿Qué es la entrevista de trabajo y por qué es tan importante? ¿Qué es lo que pasa en una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo principal? Bueno, en una entrevista de trabajo, el que tengas tu currículum listo, el que tengas claridad sobre de qué se trata el puesto es muy importante. Sin embargo, el autoconocimiento, el que tengas identificadas tus metas y, por supuesto, todas tus debilidades y tus fortalezas son un punto adicional. El objetivo de la entrevista de trabajo es doble. ¿Por qué? Primero, porque la empresa necesita revisar si eres el candidato ideal para el puesto. Y en segundo lugar, tú necesitas identificar si es la empresa y el puesto adecuado para ti. Ahora bien, la entrevista de trabajo es muy buena y ya has llegado hasta este punto porque tienes tu currículum listo, tienes claridad sobre qué es lo que estás buscando en la empresa. Sin embargo, lo más importante es que conozcas perfectamente quién eres, un autoconocimiento, que tengas claras tus metas y, por supuesto, fortalezas y debilidades. El proceso de entrevista de trabajo consta de 4 puntos. El primero es identificar toda la información preentrevista. ¿Qué significa esto? Conocer la información de la empresa, quiénes son, qué hacen, cuál es su misión, cuáles son sus valores. Segundo, conocer tu currículum. Es claro que tú has hecho tu currículum durante todo este tiempo, pero ¿recuerdas exactamente todos los puntos que tiene tu currículum? Posteriormente, viene el punto preentrevista. ¿Qué es el punto preentrevista? Conocer la ruta que vas a seguir, conocer cuál es el atuendo que vas a usar y, por supuesto, respirar y tranquilizarte antes de la entrevista. Ahora, el punto de la entrevista, ya llegaste a ella. ¿Qué vas a hacer en ella? Primero y antes que nada, tener una excelente actitud. ¿Qué es una excelente actitud? Los 90 primeros segundos que tienes con la persona que te entrevista son fundamentales para que se cree una buena imagen de ti. No importa si el puesto o la empresa no fue exactamente lo que tú esperabas. La actitud lo dice todo. Sé amable, sé cortés, contesta todas las preguntas que te hagan y piensa, escucha y contesta de manera adecuada todas ellas. Ahora, muchas empresas te dicen al final, ¿tienes alguna pregunta? Y eso es algo que a muchos se nos olvida y es algo que nos cuestionamos todo el tiempo. ¿Podemos hacer preguntas? Claro. Hacer preguntas es lo principal en una entrevista. Es un diálogo entre 2 personas. Eso significa que tú puedes hacerle preguntas también al entrevistador. ¿Qué preguntas? Puedes preguntarle de qué se trata el puesto, si no te lo ha dicho. Puedes preguntarle la razón por la cual está la vacante. También puedes preguntarle al entrevistador qué es lo que le gusta a él de la empresa. Eso te podrá dar a ti una mejor idea y una claridad sobre si es la empresa, el puesto y el ambiente que tú deseas para desarrollarte profesionalmente. Ahora bien, ya tuviste la entrevista. ¿Qué pasa después de ella? Después de la entrevista es importante que revises todos los aprendizajes que tuviste en ella. Todo lo que hiciste, cómo te comportaste, qué preguntaste y que hagas un análisis sobre toda esa información. Adicionalmente, es importante que consideres tomar y recordar los datos del entrevistador. De esa manera, podrás tener la información de contacto para posteriores acercamientos con la persona. ¿Qué sucede después de todo este proceso? Bueno, es importante que no desesperes. La empresa normalmente te da un tiempo de espera y de resolución. Tómalo con tranquilidad y espera a que ellos te llamen. De todas maneras, es importante que tú envíes un correo de agradecimiento con los datos de la persona si es que los tomaste. ¿Qué es lo que no debes hacer jamás en una entrevista de trabajo? Bueno, en una entrevista de trabajo no debes de llegar comiendo, no debes de estar masticando chicle, eso se ve muy mal. Apaga tu celular por completo, no lo dejes siquiera en vibrar. Además, la actitud, como te lo mencionaba anteriormente, es lo principal. Tener una buena actitud, sonreír, ser amable, es un punto muy importante para las personas con las que estás entrevistándote. Además, dentro de la experiencia de las empresas y lo que dicen los reclutadores, es que aproximadamente el 67% de los candidatos falla en un elemento muy importante, contacto visual. El contacto visual
es uno de los elementos fundamentales para que el entrevistador identifique tu mirada, tus intenciones y tu actitud. No olvides tener ese contacto visual. Y, por supuesto, sé amable con todos. Hay preguntas en las cuales se mide cuál es tu nivel de frustración, cómo eres con las personas, y esa parte normalmente lleva a hacer a los entrevistadores preguntas que pueden ponerte en una disyuntiva. Preguntas como, platícame sobre tu peor profesor, sobre tu peor jefe, y uno a veces tiende a contestar directamente la respuesta. No vayas con esa finta. Trata de responder siempre de manera positiva. Solo céntrate en aquellos aprendizajes positivos que te dejaron aquellas personas que aun cuando tú consideres que fueron los peores, siempre dejan algo positivo en ti. Y eso me lleva al punto final. Jamás hables mal de nadie, ni siquiera de las personas con las cuales te has encontrado en el camino hasta llegar al entrevistador, y mucho menos de las personas que en tu pasado tienes por qué hablar mal de ellas. Todos dejaron algún aprendizaje bueno en ti. Eso significa que de alguna manera entonces tendrás las competencias, las fortalezas y has identificado tu claridad de meta para realizar la entrevista de trabajo exitosa en la cual estás. Las recomendaciones más importantes que te puedo dar para la entrevista de trabajo es la vestimenta principalmente. Ve vestido de manera formal y adecuado a la empresa. Nunca vas sobrevestido. Eso significa que ve bien arreglado, ve de traje sastre, colores neutros, adornos y accesorios discretos. Eso te dará una imagen muy profesional. Siempre mantén el contacto visual con tu entrevistador y con toda aquella persona con la que te encuentres. Ten claridad de tus metas. ¿Qué es lo que quieres lograr en la empresa? Por supuesto, jamás pidas sueldo ni hables del sueldo durante la entrevista de trabajo. Eso llegará posteriormente. Otro punto importante y que te recomiendo es que tu actitud y tu sonrisa siempre esté presente. Una persona que sonríe es una persona que denota mucha más confianza que alguien que está serio. Puedes tener nervios, a todos nos pasa. Sin embargo, el que tú sonrías y que muestres una actitud positiva te ayudará a que las personas se muestren mucho más accesibles hacia ti. Como punto final es practica, practica y practica. Normalmente hay preguntas que los entrevistadores ya tienen establecidas. Entonces, con esas preguntas, tú puedes estar practicando. Practica con tu mejor amigo, con algún familiar o inclusive frente al espejo. ¿De qué te sirve la práctica? Te sirve para que logres identificar todos esos puntos y todas esas respuestas dentro de tu autoconocimiento para que cuando llegues a la entrevista tengas claridad de lo que vas a contestar. No se trata de preparar la entrevista y de saber de antemano qué te van a preguntar. Significa que vas a lograr conocerte de mejor manera y de esa forma tener una amplitud de respuestas para que en el momento en el que el entrevistador te diga cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, tú tengas claridad de eso. Ahora bien, la práctica que vas a realizar en este ejercicio te servirá justo para comenzar a reflexionar sobre todas esas fortalezas, debilidades, esas metas e inclusive saber cómo aterrizar todos tus proyectos para que logres la entrevista de trabajo que deseas. En mi experiencia con alumnos de otros semestres, lo que me he llevado de ellos es que tener esta práctica, lograr identificar respuestas a todas estas preguntas, lo que les da es una gran seguridad porque de esa manera ellos logran identificar esos puntos claves que los va a hacer los candidatos ideales. La satisfacción que tiene un alumno al realizar una entrevista de trabajo exitosa es para ellos lo máximo. ¿Por qué? Porque al final lograron el objetivo, lograron conocerse, lograron identificar esos puntos claves y adicionalmente la práctica les dio la seguridad. La práctica te da seguridad y te da certeza sobre lo que tú ya tienes. No vas a conocer ni vas a obtener cosas que no existen dentro de ti. Todo está dentro de ti, todo lo tienes. Simplemente es cómo lo expresas, cómo lo identificas y cómo lo vas a poder transmitir a los entrevistadores. Bueno, esto fue el tema de entrevista de trabajo.
Espero que realmente pongas en práctica todos estos ejercicios porque te van a dar esos puntos necesarios para que tengas éxito en tu vida profesional. Gracias.